Canarias al día. Patrocinan este programa Vodafone, Poema del Mar Gran Canaria, Egatesa, Multicentro Comercial El Trompo, Faicanes, Vivir sin Plagas, Mogán Mall, Mafre, Grupo Número 1, McDonald's. Canarias, gracias por dejarnos entrar en sus hogares, en sus casas y dejarnos formar parte de sus vidas. Hoy me acompañan en esta mesa David Cuesta y Óscar Martín. David, Óscar. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas noches. Buenas noches. Miren, yo quería empezar dando las gracias porque si algo que nos encanta y nos gusta y es lo que hacemos realmente es hacer televisión, y cuando estamos en la vorágine del día a día no somos conscientes de hasta qué punto fabricamos televisión, y lo hacemos gracias a la exigencia de todos ustedes. Así que gracias por ser tan exigentes y por pedirnos siempre, hasta en la información, ese grado de veracidad, de excelencia a la hora de contar las cosas. Y al final, gracias porque fruto de esa presión, entre comillas, o de esa exigencia de todos ustedes, nos hemos convertido, para satisfacción de todos los que formamos parte de Mírame Televisión, en el canal canario que más horas de televisión produce. Así que de verdad, gracias. Mírame, el canal canario que más horas de televisión produce. La cadena de las islas, líder en creación de contenido canario. Con diferencia, por encima de cualquier opción audiovisual del archipiélago. Mírame, más Canarias por ti. Pues por ustedes va más producción, más contenido, más Canarias y más información. Así que comenzamos. Buenas noches con los Me he enterado. El primero viene de parte de nuestro compañero David Cuesta. Sí, bueno, una cuestión que yo creo que es necesario comentar y que al final, bueno, tiene que ver mucho en cómo funcionan hoy en día los medios de comunicación y en cosas que al final están pasando y cómo nos informamos en algunos medios de comunicación. Aquí tenemos la fortuna de poder sentarnos en una tertulia y hablar con completa libertad de cualquier asunto, en el que tú lo sabes, Manolo, muchas veces incluso, bueno, pues aquí contamos cosas que probablemente no van o van contra, digamos, la política de la propia empresa, vamos a decirlo así. Es decir, al final hay una línea editorial o hay una posición de la empresa, pero se nos permite la libertad de poder hablar libremente de cualquier cosa. Y eso para mí es un valor tremendo en una sociedad como la de hoy. Y hoy les voy a contar, por ejemplo, un caso, que es el de Puertos del Estado. Puertos del Estado, como ustedes saben, durante mucho tiempo ha gastado el dinero público de manera bastante llamativa o cuanto menos sospechosa. En concreto, Puertos de Tenerife, como hemos contado aquí muchas veces en su día, generó o adjudicó una serie de contratos que están siendo investigados por la justicia en la etapa en la que Ricardo Melchor era el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Pero hoy les voy a contar un caso que no se está investigando por la justicia, que es reciente, que es nuevo, y es una adjudicación que ha sacado, que es pública, que está en la página de contratos del sector público, que cualquiera puede consultar, y es un contrato que ha sacado Puertos de Tenerife para adjudicar por 26.750 euros un contrato negociado sin publicidad, es decir, a dedo, para que nos entendamos, para, fíjense ustedes, el objeto, que yo creo que es lo importante, con el objetivo de contrarrestar, este es el objeto del contrato, los mensajes negativos que se vienen vertiendo sobre la citada instalación y su supuesta innecesariedad en alusión al puerto de Granadilla. Es decir, se van a gastar 26.000 euros de dinero público Puertos de Tenerife en un contrato para que un medio de comunicación organice un foro en el que se hable bien del puerto de Granadilla, con la intención de, y lo dicen así en el objeto del contrato, contrarrestar los mensajes negativos. Es decir, ahora mismo, a día de hoy, o sea, y de manera abierta, que todos podemos consultar, como digo, las administraciones públicas, en concreto Puertos de Tenerife, se gasta 26.000 euros de dinero público
en lanzar mensajes que contrarresten los mensajes negativos. No se gasta dinero en promocionar el puerto de Granadilla o en decir, bueno, vamos a pagarle a un medio de comunicación para que haga reportajes de verdad sobre el puerto de Granadilla. Ya es que hay un descaro a mí. ¿Esto es Ricardo Melchor? No, ahora ya no, ahora es Carlos González. Pero me estás contando que esto está pasando ahora. Ahora, esto está publicado ahora. En la etapa de Carlos González. Sí, es Carlos González, el presidente de la Autoridad Autoridad de Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, del Partido Socialista. O sea, esto nombrado por el Partido Socialista. Yo no comentaba lo de Ricardo Melchor para que ustedes vean que esta es una práctica que no es nueva. Esto ya se venía haciendo desde antes. E insisto, lo que los contratos de Ricardo Melchor son similares a esto, a este. Este no se está investigando, este es nuevo, ni siquiera se ha adjudicado todavía. Los que se investigaron son similares a este. Sí, pero este todavía es más descarado, porque hay una cosa que a mí me llama la atención, que es lo que estoy insistiendo, ¿no? Y es el hecho de que ya no es un contrato para que un medio de comunicación te haga un reportaje y al final, bueno, pues todos sabemos un poco que si hay dinero público, pues el medio va a hacer un reportaje que le gusta a su cliente, en este caso, a Puertos de Tenerife. No, es que directamente lo hacen para contrarrestar los mensajes negativos. Fíjense ustedes, o sea, no es que se busquen datos, o sea, al final podemos hablar de muchísimas cosas del puerto de Granadilla, esos 20.000 empleos que prometieron y que no se cumplieron, todas las expectativas que se generaron y que nunca se llegaron a llevar a cabo, o que, por ejemplo, aparecen en una operación, como es la operación Leso, varias personas hablando de que se pagaron presuntamente comisiones de un 3% para adjudicar las obras a OHL de la construcción de algunas fases del puerto de Granadilla. Pues bien, para contrarrestar todos esos mensajes negativos, se gastan 26.000 euros de todos los ciudadanos. Para contrarrestar críticas. En la organización de un foro que organiza, en este caso, un medio de comunicación que es Diario de Avisos, que es Canavisa, quien organiza ese foro. Pero esto es una práctica bastante habitual. Yo nunca la había visto con tanto descaro, de que sea tan teledirigido lo que tiene que hacer el medio de comunicación. Pero ahí está, insisto, está publicado, cualquiera lo puede consultar, 26.750 euros para que se cree un foro que contrarreste las críticas al puerto de Granadilla. No para informar de lo que se está haciendo en el puerto de Granadilla, que supongo que también, obviamente, sino con el objeto de contrarrestar las críticas y los mensajes negativos de la sociedad, porque además nombran a la sociedad, que es donde ha calado, ¿no? La gente ha calado ese mensaje negativo, como si, que probablemente hay cosas positivas del puerto de Granadilla que nombrar, pero como si los medios de comunicación tuviéramos que tapar las cosas negativas, cuando lo que tenemos que contar también es las cosas negativas para que se mejoren, para que se hagan bien. Y en el puerto de Granadilla hay muchísimas cosas que se han hecho mal y que están a la vista de todos. Tremendo, parece que continúan las prácticas. Yo no sé qué ocurre en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que han pasado además distintos dirigentes. Esta propuesta efectivamente por el Partido Socialista, sustituyó en su momento a Pedro Suárez, a propuesta en este caso también, era un dirigente del Partido Popular, Rodríguez Zaragoza, Pedro Rodríguez Zaragoza de Coalición Canaria, Ricardo Melchor de Coalición Canaria y el famoso histórico, recuerden, Suárez Trenor. Durante todo ese tiempo había muchas sombras, quizás también un mal uso de los recursos públicos en cuanto a la inversión efectivamente, y sobre todo además también un mal uso de la gestión, no de los recursos públicos, sino de la gestión pública, insisto, cuando efectivamente trataban de contrarrestar absolutamente las críticas de aquel proyecto polémico como era, insisto, el proyecto de Granadilla en el sur de la isla de Tenerife. Pero parece que pese al tiempo continúa, insisto, estas tácticas, esas prácticas viejas, sucias y que están fuera en estos momentos de una sociedad como esta, ¿no? Eso, pero fíjate lo que decía Manolo, o sea, eso ocurría antes, cuando estaba Coalición Canaria, sí, gestionando puertos de Tenerife. Era Luis Suárez Trenor, ¿no? Sí. El que estaba en la época del impulso del puerto de Granadilla. Pero lo sorprendente es que, pues, 15 años después, sigan pagando para contrarrestar las críticas del puerto de Granadilla y en este caso el Partido Socialista llevando Puertos de Tenerife. Efectivamente, y más teniendo en cuenta que hay un sector del Partido Socialista que históricamente se opuso, por cierto, al puerto de Granadilla. Oye, Óscar, tú me he enterado, tiene que ver con la laguna. Sí, bueno, ya sabes que en este caso me voy a poner las gafas, que hay que ver algunos datos. Cuando Óscar se pone las gafas, tú sabes que los jueves a veces de repente yo lo estoy mirando, casi todo el programa está sin gafas y de repente me lo veo con las gafas puestas. A llamar tu atención. Y enseguida, claro, pero yo me desconcentro ya. No, digo, porque bueno, ¿y ahora qué va a pasar ahora? No, para leer algunos datos que Óscar se puso las gafas. Contarlos bien. Saben que efectivamente hay un episodio que ha creado cierta polémica, de mucha trascendencia. Tiene que ver con el municipio de La Laguna, en la isla de Tenerife, concretamente en el ayuntamiento, en la cuota del Partido Socialista. Saben que su protagonista es Alejandro Marrero. Alejandro Marrero, hasta hace unos días, hasta hace unas horas, lo digo porque ha dimitido de todos sus cargos, era el segundo teniente de alcalde, concejal de Seguridad Ciudadana de
de esta ciudad importante de Tenerife, que es La Laguna, y también concejal de Hacienda y Recursos Económicos. Ya saben que ha dimitido durante las últimas horas de todos sus cargos, argumentando motivos personales, pero dimitió efectivamente al verse, como ha trascendido, implicado en un caso, su vehículo oficial, que como saben ustedes ya ha trascendido, chocó, se involucró en ese accidente, chocó contra un muro en el municipio de Tacoronte, a la altura de Los Naranjeros, se halló el vehículo oficial, en este caso encendido, con la puerta abierta y, bueno, pues sin nadie en su interior. Evidentemente, bueno, pues están tratando de averiguar si efectivamente la persona que además se detectó que iba caminando por la autopista del norte con un corbata y traje negro, se trataba efectivamente del propio concejal, insisto, de seguridad. Ya sabes que, bueno, al día siguiente, rápidamente, de manera fulminante, urgente, presentó, insisto, su dimisión, argumentando motivos personales. ¿Quién es, en este caso, el propio Alejandro Marrero? Alejandro Marrero, a su vez, forma parte de la ejecutiva local del Partido Socialista, perdón, de la ejecutiva insular, de la ejecutiva del Partido Socialista en la isla de Tenerife. Es responsable de políticas económicas de la organización que en Tenerife dirige su secretario general, Pedro Martín. Yo he consultado a miembros, a la dirección del partido durante las últimas horas en Tenerife, me cuentan, para saber su situación interna, orgánica en el partido, me cuentan que están a la espera de hablar con el propio Alejandro Marrero para tomar una decisión en consecuencia o no sobre su situación interna en la ejecutiva. Porque bueno, pasó lo contado, es decir, porque acabas de contar que el hombre ha dimitido. Ha dimitido porque se vio involucrado en un accidente de tráfico con un coche oficial del propio ayuntamiento que apareció en un municipio siniestrado, con la puerta abierta, encendido y además con documentos oficiales del ayuntamiento en su interior. ¿Y quién llevaba el coche oficial? No, se desconoce porque evidentemente lo que se sabe, sí, lo que se sabe sí se desconoce porque hay una investigación, hay una investigación abierta por parte de la Policía Local de Tacoronte y de la Guardia Civil de Tráfico. Pero insisto, todo apuntaba a que efectivamente a la figura del propio Alejandro Marrero, porque es quien utilizaba ese coche. Pero de manera sorprendente, al día siguiente el propio Alejandro Marrero, argumentando motivos personales, presenta su dimisión. Por tanto, reconoce que él es el protagonista. He preguntado en su situación en la ejecutiva insular del Partido Socialista. Me cuentan que están esperando hablar, conocer su versión para actuar en consecuencia. O sea, que no han hablado con él todavía. No han hablado con él, por lo menos a esta hora de la tarde me contaban. Hay que decir que el propio Alejandro Marrero forma parte efectivamente de la ejecutiva local también de La Laguna. Entró en la lista con Luis Geray Gutiérrez gracias a la bendición de Pedro Ramos. Sabrán, el hombre histórico, el hombre que manda, el jefe del PSOE en La Laguna, el ex senador del Partido Socialista, al que, por cierto, hace tiempo que no nombramos, porque yo sé además que no le gusta que lo nombremos, pero la actualidad es así. Él dice que para qué le preguntan si él ya no es senador y ya no tiene cargos orgánicos. Pues bien que ha telefoneado durante las últimas horas algunos cargos del Partido Socialista. Pedro Ramos, ex senador, entra Alejandro Marrero dentro de la lista gracias a Pedro Ramos y también gracias al padre de Alejandro Marrero. Dirán, ¿quién es el padre de Alejandro Marrero? El padre de Alejandro Marrero es un conocido empresario de La Laguna, conocido empresario de Valle Jiménez, de una empresa de pintura, que además, por cierto, en la anterior etapa formó parte del Comité Regional del Partido Socialista en Canarias. Gracias. Un hombre con peso. Sí, efectivamente, y un hombre que tiene mucho mando, mucho poder interno en el PSOE lagunero. Gracias a Pedro Ramos y al padre de este joven ex concejal lagunero, entra en esa lista. Hay que recordar además también que el propio Alejandro Marrero forma parte de la querella del caso Laica, donde ya saben que se denunció presuntas, supuestas irregularidades de algunos contratos, supuestas o presuntas irregularidades de algunos contratos de la empresa familiar con el Ayuntamiento de La Laguna. Asunto extremo que investiga un juzgado de La Laguna es el caso Laica. Me cuentan que la dimisión del propio Alejandro Marrero se debe efectivamente, parece ser que la idea, insisto, del propio Luis Geray Gutiérrez, con quien no tiene ya muy buena relación con Alejandro Marrero. Las relaciones no son del todo buenas cuando comenzó el mandato. Sí, porque me lo cuentan a mí. Las relaciones, insisto, fuentes del Partido Socialista además. Fuentes del mismo Partido Socialista y fuentes del Ayuntamiento, porque es palpable y notable. Bueno, las relaciones no están rotas, pero no son las mismas que como comenzaron el mandato en La Laguna. Óscar, mira a ver lo que dice, aunque te pongas esa casita. Sí. Porque hoy viene el alcalde de La Laguna. Pregúntale, te va a decir lo contrario. Ha dicho, por cierto, que es amigo. Entonces, las relaciones pero vamos no son a ver, del todo entonces buenas. ¿a quién creo? ¿Al alcalde o a ti? A mí, las relaciones no son del todo buenas entre el propio Alejandro Ramos y Luis Geray Gutiérrez. ¿Por qué te comportas así conmigo cuando los jueves con David parece que... Termino para no terminar el hilo y me está doliendo la cabeza porque no puedo estar mucho tiempo con las gafas.
Esa dimisión se acuerda, parece ser que querían cesarlo, evidentemente es un asunto escandaloso, es grave, y al parecer intervienen 3 personas en esa decisión: el propio Luis Geray Gutiérrez, el padre del joven concejal, el empresario, el dueño de esta empresa de pinturas, y el propio Pedro Ramos. Al parecer tratan de llegar a un acuerdo para que la marcha no sea tan dolorosa, y al final deciden que, bueno, que presenta su dimisión, o lo mismo dimitir que cesar, y él, bueno, pues le preparan un comunicado donde dice que, bueno, que por motivos personales abandona todos sus cargos. Y a todas estas el alcalde en Cuba. A todas estas el alcalde en Cuba se entera de esta situación, de este escándalo en Cuba. Bien, en estos momentos... Oye, pero hay que decir por qué estaba en Cuba, porque había un encuentro de ciudades patrimonio de la humanidad, y él estaba en representación de las ciudades patrimonio de la humanidad. Bien, yo termino muy rápidamente para no extenderme. En estos momentos, como decía al comienzo, hay una investigación por parte de la policía local de Tacoronte y de la Guardia Civil de Tráfico. En Tacoronte me cuentan que el atestado ya ha recogido la situación del vehículo abandonado con el motor encendido, como yo decía al comienzo, y que había un impacto contra un muro. En estos momentos el Ayuntamiento de Tacoronte va a reclamar, no sé si lo ha hecho ya durante las últimas horas, a La Laguna, que como titular del vehículo informen quién lo conducía y si lo sabían. A esta hora de la noche, según me consta, todavía, insisto, porque entiendo que habrá un procedimiento, el caso no ha llegado al juzgado, pero llegará a un juzgado, efectivamente, en este caso del municipio de La Laguna. Por cierto, quiero hacer un par de preguntas rápidas, Manolo, un par de planteamientos. Se me cayó un papel, ahora lo cojo. Es importante. Sí, muy rápido. No puedo, Oscar, no, muy rápido. Un par de preguntas que lanzo al aire, que entiendo yo que son planteamientos o preguntas que se están planteando los vecinos y vecinas del municipio de La Laguna. Vale. Escucha. ¿Es importante? Sí. ¿De verdad? Muy importante. Pues si es importante, quítate las gafas. No, porque no veo. Entonces... Vale. Disparo. Venga. Bien. Planteo y pregunto. ¿Qué hacía un coche oficial del Ayuntamiento de La Laguna de madrugada, chocado, en marcha y con documentación oficial en el municipio de Tacoronte, en otro municipio? Por cierto, porque la persona que estaba en su interior, que ha dimitido, que abandonó el vehículo y que se marchó, lo dejó en la puerta abierta y encendido. ¿Por qué se marchó? ¿Por qué huyó? ¿Por qué dejó el coche en esas condiciones? Me cuentan además que se trata de un vehículo, ese concreto es el siniestrado, del que se puede hacer uso particular, pero cuando se activa el Secopal. Esto es información, no es una pregunta. Es decir, en situaciones de emergencia, y que puede ser utilizado por el alcalde, en este caso, por el concejal de seguridad, pero solo en situaciones de emergencia. Ese coche en concreto, un vehículo que además dispone de GPS, según me cuentan algunas fuentes directas consultadas, habría que ver, por tanto, el recorrido que ha tenido ese vehículo, e insisto, porque dispone de un GPS. Lo que se deduce también, lo utilizo en este caso, lo utilizó en una situación de emergencia, es decir, que él sí tiene el coche, es que ya en alguna situación de emergencia lo utilizó y no entregó la llave. ¿Ha venido permaneciendo el vehículo, ese en concreto, en el domicilio del señor Marrero? Lo digo porque además, al parecer, llevaba en ese vehículo una sillita de un niño. Habría que ver por qué en ese vehículo oficial hay una silla de un niño. ¿Por qué retira la policía local de La Laguna el vehículo en cuestión cuando el siniestro se produce en otro municipio, es decir, en Tacoronte? ¿No le compete, pregunto, a la policía local de Tacoronte retirar el vehículo, llevárselo a su depósito y que luego, en su caso, La Laguna solicite llevárselo? Lo digo porque además me cuentan que ha podido existir un incumplimiento incluso del servicio de grúa en el municipio de La Laguna. ¿Quién va a pagar los daños del vehículo oficial? ¿Sabía el alcalde, el máximo responsable del Ayuntamiento de La Laguna, que el concejal Marrero utilizaba el coche oficial para su uso particular? ¿Sí o no? Y por otro lado, ¿por qué el jefe o la jefa de la policía local en ese momento, quien estuviese ostentando esa responsabilidad, jefe o jefa de la policía local durante ese día en el municipio de La Laguna, no comunicó al que en ese momento era el alcalde accidental, Rubén Ascanio, socio del PSOE, de lo que había ocurrido? Es decir, que había aparecido un coche oficial en esas características fuera del municipio. Entiendo que estas cuestiones tendrá que explicarlas el gobierno municipal del Ayuntamiento de La Laguna. No a mí, sino a los vecinos y vecinas de ese municipio. Ya he terminado. Hoy el alcalde espero responda a alguna de esas preguntas. Por un instante me sentí la doctora Polo en caso cerrado.
compadre, una cosa ahí que... Planteo, pregunto. ¿Qué tienes en la mano, Óscar? Me pinté. Por cierto, ¿puedo coger el papel este? Sí. ¿Es importante ese papel? Sí, los candidatos. Ah, vale. Por apuntar algún dato, la verdad es que, bueno, Óscar prácticamente lo ha contado todo, que a mí me parece importante, y es que se identifica a un individuo caminando por el arcén de la autopista desorientado, que es el término que se utiliza. Esto incluso lo identifica un conductor de Tixa que llama al 112, no es el único testimonio al respecto, y que coinciden sus características con Alejandro Marrero. Obviamente no podemos decir a ciencia cierta que quien conducía el coche era Alejandro Marrero, pero todos los indicios apuntan a que sí era él, y el hecho de que presentara la dimisión, por lo que ha contado Óscar, dimisión forzada, hace ver que hay una culpabilidad asumida, en este caso por el concejal. Evidentemente, si él no hubiera conducido ese coche en aquella noche, hubiera defendido su inocencia porque no tendría nada que ocultar. A mí, yo por solo añadir alguna cosilla más, me parece gravísimo el asunto en todos sus términos. Hay una cosa que me parece muy, muy grave, y es que parece que se ha intentado montar una historia paralela de que el coche habría sido robado o no. A mí me gustaría que esto se aclarase, porque esto es tan sencillo como que si te roban un coche oficial, lógicamente tú tienes que presentar una denuncia, claro, y esa denuncia debería existir con fecha anterior, lógicamente, a este accidente. Y después hay una cosa que a mí me parece fundamental, y es ese uso del coche oficial de manera particular, tan descarada, ¿no? Con una sillita de bebé fuera del horario de trabajo. O sea, es verdad que no hay una ley, no hay una norma municipal que diga cómo se tiene que usar el coche oficial. Sí hay una norma nacional para los vehículos que son de propiedad del Estado, y que claramente dice que solo se pueden utilizar en actos públicos o en actos oficiales, ¿no? O sea, en el ejercicio del cargo público o en actos oficiales. Obviamente, a esa hora de la noche Alejandro Marrero no estaba trabajando, no estaba ejerciendo de concejal de seguridad, si finalmente se demuestra que era él quien conducía ese coche. Yo creo que es un asunto que se tiene que aclarar. Yo comparto todas las preguntas que ha hecho Óscar, no voy a hacer ninguna más porque él ha hecho ya preguntas suficientes, y sí que me gustaría que el alcalde de La Laguna aclarase este asunto. La intervención que hoy ha tenido en COPE Canarias a mí me ha parecido fuera de lugar, tengo que decirlo. O sea, creo que esa no es la respuesta y la posición que debería tener un alcalde ante este asunto. Creo que tendría que tener un poco más de autocrítica. Creo que es algo que en general le ha faltado a lo largo de todo el mandato al Ayuntamiento de La Laguna. Cuando les han pillado en cosas que han hecho mal, nunca han sido capaces de asumirlas a la primera. Es verdad que aquí hay una asunción importante, que es la dimisión, pero también es verdad que esto había llegado a un punto en el que, es más, en próximas horas seguramente tendremos más datos, más indicios y más cuestiones que van a apuntar, digamos, la posible culpabilidad de Alejandro Marrero en todo esto. Entonces yo creo que era una decisión inevitable. ¿Alejandro Marrero ha hablado en algún medio? No. Y hay otro dato que precisamente, gracias Manolo porque me lo has recordado, que yo quería apuntar, y es el hecho que a mí me parece también muy significativo, aunque el más significativo es la propia división de Alejandro Marrero, es que cuando el periódico El Día, que es quien ha contado todo esto, quien saca la primicia y quien da prácticamente toda la información, hoy se ha atacado al periódico El Día. A mí me parece que a los medios de comunicación se les tiene que atacar, pero se les tiene que atacar cuando tú tienes contraargumentos, y yo no le he escuchado al Ayuntamiento de La Laguna ningún contraargumento que desmienta nada de lo que ha publicado el periódico El Día, y quería decirlo también. El periódico El Día llama a Alejandro Marrero les dice que en ese momento tiene que dejar, que está con su hija, que tiene que dejarla con su mujer, y que ya les devolverá la llamada desde que pueda. Nunca devuelve la llamada, el periódico El Día vuelve a llamar, el móvil aparece apagado, no contesta a los WhatsApp, se esconde Alejandro Marrero. 7 horas después, el siguiente movimiento que conocemos es la carta de dimisión, el comunicado que lanza el Ayuntamiento con esa dimisión. Por cierto, parece ser que el concejal Badel Albelo asumirá, parece ser, el área de seguridad ciudadana, y la siguiente en la lista, en este caso Elena García, mujer también del propio Pedro Ramos, entra como siguiente en la lista, asumirá, es economista, eso sí, importante, asumirá el área de Hacienda. Bueno, esto es La Laguna, Tenerife, pero ¿y en La Palma, Óscar? Bueno, en La Palma parece ya que se van oficializando o se van a oficializar durante las próximas horas algunos nombres ya, nombres por cierto que hemos adelantado ya hace muchas semanas. Mañana les puedo contar que el presidente del Partido Popular en La Palma, presidente del Cabildo Insular de La Palma, Mariano Hernández Zapata, va a dar a conocer, va a anunciar mañana en la isla de manera oficial el hombre o la mujer, es la mujer, insisto, es una mujer que va a liderar, en este caso su apuesta, la lista del Parlamento del Partido Popular por La Palma. Lo va a anunciar mañana, pero nosotros ya podemos avanzar a esta hora de la noche, que el nombre es Raquel Díaz, es una mujer. Raquel Díaz, esa que vemos en pantalla, será la candidata del Partido Popular al Parlamento por la isla de La Palma. ¿Es la de la chaqueta azul? Cierto, es una mujer de la máxima confianza del propio Mariano Hernández Zapata, que, insisto, es presidente del Partido Popular de La Palma y presidente del Cabildo. En estos momentos es la consejera de Comercio de la institución insular, es la mujer que ha gestionado, para que lo sepan, el mayor pago de ayudas públicas a las empresas de la isla por el COVID, por el volcán.
mujer de su máxima confianza, antes de entrar en política, antes de ser consejera, era técnico de la Cámara de Comercio de la isla de La Palma. Por tanto, Raquel Díaz, la que ven en pantalla, será, mañana lo va a anunciar el presidente del Partido Popular en La Palma, la candidata de los populares al Parlamento por la Isla Bonita. Oye, por cierto, hablando de posicionamiento de los partidos, ya decía, apuntaba el otro día David Cuesta, y le veía en el repaso esos movimientos, acercamientos entre el PSOE y Coalición Canaria. Cada vez son más evidentes, ¿no? Sí, efectivamente. Por cierto, ahora cuento eso, me queda un dato sobre La Palma, ahora vamos rápidamente porque además todo tiene que ver, todo está relacionado a la política canaria. Ya contamos en su momento, efectivamente, que se abrió un proceso de primarias en la isla de La Palma. Esta misma tarde, sí, con el PSOE, el Partido Socialista, hace unas horas ya se ponía fin a ese proceso, por tanto, fin al proceso de primarias en la isla de La Palma. Puedo contar a esta hora de la noche que, como ya avanzamos en su momento, el candidato del PSOE a la presidencia del Cabildo de La Palma es el socialista Borja Perdomo. Ahora mismo es el vicepresidente, el número 2 en este caso de la institución. Saben que el presidente es Mariano Hernández Zapata, el vicepresidente Borja Perdomo, que además es el actual consejero de infraestructuras del Cabildo. Por tanto, será el candidato de los socialistas a la presidencia del Cabildo de La Palma. Por cierto, también puedo contar que la candidata del Partido Socialista al Ayuntamiento de los Llanos de Aridane será la actual consejera de Agricultura de la Comunidad Autónoma, miembro del gobierno de Ángel Víctor Torres. Alicia Van Ostenden será la candidata del PSOE a la alcaldía de los Llanos de Aridane. Recuerden además que es la consejera de Agricultura. Por tanto, pondrá fin a su etapa regional y va de nuevo a los Llanos. Digo va de nuevo a los Llanos porque ya fue candidata del Partido Socialista a los Llanos de Aridane, tuvo que interrumpir su actividad, es decir, dejó en este caso su etapa política en los Llanos de Aridane porque evidentemente fue llamada a formar parte del gobierno de Torres. Por tanto, la actual consejera de Agricultura, candidata del PSOE a los Llanos de Aridane, a la alcaldía, se ha nombrado esta misma tarde. Bueno, y ese acercamiento, David, Óscar. Bueno, ese acercamiento, cada vez más, sí, bueno, yo contaba el otro día, fin a las gafas de momento. Yo contaba el otro día que efectivamente, bueno, hasta el jueves. No, hasta el jueves no, hasta dentro de un rato que tengo que leer un par de cosas más. Es que se me sube la presión. No, de momento no tengo que leer nada más. Vale, mejor. ¿Cuenta? Vale, es que al final ni de lejos veo ya. Resulta que, bueno, yo contaba el otro día que efectivamente había síntomas de cierto acercamientos que ya además han estado cuidando entre el Partido Socialista y Coalición Canaria, porque se ha producido durante esta legislatura altibajos, es decir, también ha habido cierto empuje, cierta agresión por parte de Coalición Canaria, el Partido Socialista Coalición Canaria, pero ha habido momentos también donde han rebajado la tensión. ¿Por qué? Porque hay un sector del Partido Socialista en Gran Canaria, lo contaba el otro día, que es proclive a tratar de mejorar las relaciones con con Coalición Canaria. De hecho, la clave, en este caso, la nota predominante, el punto de inflexión es ese acercamiento entre Coalición Canaria y el Partido Socialista. Acercamiento, apoyo, en este caso, de Ana María Aramas y María Fernández en el Congreso de los Diputados a los presupuestos generales, por tanto, al gobierno de Sánchez. Insisto, hay un sector del PSOE, incluido además el Víctor Torres, Sebastián Franqui, etcétera, si el PSOE de Gran Canaria manda en estos momentos en el PSOE en Canarias, que prefieren pactar o llegar a acercamientos con Coalición Canaria, con un solo socio, teniendo en cuenta las dificultades que pueden haber en estos momentos para volver a articular un pacto de las flores con una nueva Canarias, que habría que ver cuál juega su papel, habría que ver en este caso el posible declive que podría tener Podemos, y habría que ver también la posibilidad o no de un acercamiento, en este caso, de Casimiro Curvelo con Coalición Canaria del Partido Popular. Por tanto, el PSOE de Gran Canaria prefiere mejorar las relaciones con Coalición Canaria y tratar, como el pasado, fraguar un pacto a dos, que es más fácil, insisto, que con varios contrincantes o varios miembros en un pacto de las flores. Bueno, en realidad, si nos fijamos, por ejemplo, en hechos como lo del Puertos del Estado en Tenerife, antes lo hacía Coalición Canaria mal, ahora lo hace el PSOE mal. En el fondo no se diferencian tanto, David. Con lo cual, ser socio de casi ti mismo no es malo. Vamos a hablar de las colas, de la autopista, de tantas cosas que al final son problemas. Ahora bien, perdona David, esa es una intención que tiene en la mente, insisto, el PSOE de Gran Canaria. Ahora bien, habría que ver, porque esa situación, acercamientos con Coalición Canaria o posibles pactos con Coalición Canaria, no gusta. Primero, al PSOE de La Palma no gusta, al PSOE de Tinerfeño y menos al PSOE del Hierro con Alpidio Armas a la cabeza. Óscar, la pregunta es, ¿hay mucha diferencia entre el PSOE y Coalición Canaria? Hay mucha.
Bueno, no sé si hay mucha diferencia, pero... No, te pregunto. No, en cuanto a la hora de supuestamente, en cuanto a sus programas electorales, en cuanto a su forma de ver Canarias, aparentemente parece que sí. Internamente, que sí. Coalición Canaria y Partido Socialista es la noche y el día, o sino que se lo pregunten a los socialistas tinerfeños. ¿El modus operandi? En determinados asuntos trascendentales actúan igual. Ah, vale. David. Porque no olvides además también que el Partido Socialista de Tenerife, es decir, también los que hace muchos años fueron los fuertes del PSOE, ya sabes, que había una directriz: acabar, dinamitar con Coalición Canaria, en este caso con la agrupación tinerfeña independiente. Yo lo que más conozco son las políticas urbanísticas, a mí se me parecen mucho. En políticas sociales yo creo que hay una diferencia entre el Partido Socialista y Coalición Canaria. Pero en políticas urbanísticas a mí se me parecen muchísimo Coalición Canaria y el Partido Socialista. Yo creo que sigue siendo la primera opción reeditar el cuatripartito, o por lo menos un pacto sin Coalición Canaria. Yo creo que esa es la primera opción, sobre todo porque al final no hay unanimidad dentro del Partido Socialista en pactar con Coalición Canaria. ¿Qué ocurre? Que hay muchos factores que van a condicionar ese pacto y que al final creo que van a acabar haciendo más atractivo el pacto con Coalición Canaria. Y es principalmente, y ya lo hemos visto con el apoyo a los presupuestos, la debilidad con la que Pedro Sánchez va a llegar a las próximas elecciones generales. Recordemos que todavía no sabemos a ciencia cierta si vamos a tener un super domingo electoral en el que a la vez, mientras se votan las elecciones autonómicas, insulares y locales, también vamos a tener que votar a las elecciones nacionales. Si eso es así, nos podemos ver con que el lunes después de las elecciones tenemos en Canarias, pues prácticamente seguro, pues un escenario muy similar al de las últimas elecciones. Yo creo que el Partido Socialista va a volver a ganar las elecciones en Canarias, pero que va a tener la posibilidad de reeditar ese pacto, pero también va a tener posibilidad de pactar con Coalición Canaria. ¿Qué ocurre? Que Pedro Sánchez sí que va a tener una posición mucho más débil que la que tuvo en las últimas elecciones generales. Y sí que va a necesitar, yo creo que más apoyos que los que hasta ahora le han bastado para ser presidente. Y entre ellos pueden estar los diputados o el diputado que salgan las fuerzas nacionalistas en Canarias. Entonces, a mí no me extrañaría que la estabilidad de Pedro Sánchez al final condicione u obligue, diciéndolo claro, a Ángel Víctor Torres a pactar con Coalición Canaria. A mí ese factor me parece clave. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor las elecciones en Canarias no coinciden con las elecciones generales. Pero en cualquier caso, yo creo que esto va más de estrategia política que de sintonía en políticas de esta gente. Esto va de interés político. Y lo que hemos visto es declaraciones ya en los últimos días, tanto de Ángel Víctor Torres como de José Miguel Barragán, el histórico de Coalición Canaria, decir, bueno, al final... besitos. Sí, cariñitos. Pero yo creo que en general todas las puertas se van a mantener abiertas hasta que llegue el día después de las elecciones, porque, insisto, la situación está tan poco clara a nivel nacional y a nivel de Canarias que al final, bueno, pues todo está abierto. Sí. Bien, David, quiero hablar de Arona en Tenerife. Y quiero hablar, si te parece, del inicio de esa ruptura del PSOE con Mena, con el hombre que ganó las elecciones en Arona. La cacería del PSOE contra Mena, ¿te refieres? Es decir, la cacería del PSOE contra Mena, efectivamente. ¿Cómo empezó todo, David? ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, pues porque si yo tuviera que recordar algo... Mira, yo te voy a contar lo que fue una noticia. Yo te voy a contar lo que ocurrió con Mena, bajo mi punto de vista, después de analizarlo, y yo no sé si esto va a gustar o no, pero esto es así. Mena es una persona incómoda, o era una persona incómoda en aquel momento, yo entiendo que ahora ya no, para los intereses del sur de la isla de Tenerife y para la persona que controla el Partido Socialista en el sur de Tenerife, que es José Miguel Rodríguez Fraga. Yo creo que a Deje, de toda la vida, le ha ido muy bien que a Arona le vaya muy mal. Entonces, a Deje, el cambio de gobierno y la llegada de José Julián Mena le empezó a preocupar cuando el PSOE empezó a cambiar algunas cosas, que no digo que no sea muy criticable, que haya cosas que criticar de Mena en su gestión. Empezó a cambiar algunas cosas, sobre todo en las políticas urbanísticas. Y se empezaron a perseguir algunas cuestiones que normalmente en Arona siempre se permitieron. Y esto empezó a molestar un poco a José Miguel Rodríguez Fraga, que para mí fue la persona que impulsó esa cacería, no el único, por supuesto, ahí después se sumó Pedro Martín, que al final es una extensión de José Miguel Rodríguez Fraga, esa cacería contra José Julián Mena. Y el punto clave tuvo que ver con ese centro comercial del Camisón, de la playa del Camisón, que sigue paralizado y que sigue investigado por la justicia penal, en la que el Ayuntamiento de Arona, en un momento determinado, después de descubrirse una serie de ilegalidades con ese centro comercial, José Julián Mena decide destituir al concejal de urbanismo, a Luis García. La destitución del entonces concejal de urbanismo, Luis García, provoca un cisma que acaba en un cruce de acusaciones judiciales
entre los partidarios de Luis García, que eran varios concejales de Arona, y los partidarios de José Julián Mena, en concreto contra el propio alcalde. Pero Luis García estaba en algo raro. Luis García era el concejal de urbanismo que, con sus actos, en muchas ocasiones, pues no había sido lo suficientemente duro con ese centro comercial ilegal y que en aquel momento ya había indicios a nivel de los expedientes municipales para paralizar la construcción de ese centro comercial, porque incumple otras cosas, esto lo hemos contado aquí, incumple la ley de costas, incumple el plan, y sobre todo incumple el planeamiento municipal, que es la competencia del ayuntamiento. Entonces se destituye por parte de José Julián Mena a Luis García, y a partir de ahí el Partido Socialista, en vez de colocarse del lado del alcalde, que tiene la alcaldía y que lo ha ganado con mayoría absoluta, sorprendentemente, no tanto por lo que yo acabo de contar al principio, se posiciona del lado de los díscolos y empieza a abrir un expediente de expulsión contra José Julián Mena. Y para ello empiezan a utilizar las acusaciones que Luis García y su gente empiezan a vertir de manera, como ha quedado demostrado con el tiempo, infundada contra José Julián Mena. Se empieza a hablar de que José Julián Mena está detrás de diferentes pelotazos urbanísticos, que hay corrupción dentro del gobierno, que está influenciado por determinadas fuerzas vivas, digamos, del sur de la isla de Tenerife, y se empiezan a contar una serie de cosas a las que se suman algunos medios de comunicación, como el periódico El Día, al que antes yo defendía, y ahora considero que en el caso de Arona, sin embargo, jugó un papel instrumental de toda esa campaña que se generó por parte de un sector del Partido Socialista, empujada también y aplaudida desde Coalición Canaria, no lo olvidemos nunca, y a la que también se sumaron incluso algunas personas de las que hemos hablado mucho aquí, como el viceconsejero de Economía de Canarias, Blas Acosta, que sorprendentemente metió mano en este asunto, para que ustedes vean hasta dónde llega o hasta dónde llegó la cacería contra, insisto, José Julián Mena. Bueno, la cuestión es que al final, cosas de la vida, esto acaba en la Fiscalía, o sea, las acusaciones de Luis García y demás acaban en la Fiscalía, y la Fiscalía, de motu propio, a raíz de las informaciones que publicamos en Mírame Televisión, decide abrir una investigación de oficio por la... ¿Qué es esto? Exacto, por ese centro comercial. Abre una investigación de oficio por el centro comercial del Camisón en Arona. Y cuando termina toda esa investigación de oficio, esas diligencias preliminares que hace la Fiscalía, considera que hay indicios de un delito urbanístico y presenta una denuncia. La Fiscalía denuncia la construcción del centro comercial del Camisón por un presunto delito urbanístico. Y eso se está investigando todavía en los juzgados, está pendiente de una prueba pericial que va a ser clave para ver hasta qué punto esto es ilegal o no lo es y puede haber responsabilidades penales o no. Entre todo esto, insisto, hay una campaña durísima contra José Julián Mena, pero claro, poco a poco en los juzgados, en este caso por parte de la Fiscalía, que denuncia una cosa pero va archivando las denuncias que se presentan contra Mena o contra su entorno, contra todas esas presuntas corruptelas que se habrían producido y que, insisto, nunca se llegaron a acreditar. Entonces, por el camino, hay un expediente abierto del Partido Socialista para expulsar a José Julián Mena. ¿Qué ocurre? Que el Partido Socialista ese expediente lo tramita fatal, para que nos entendamos, para no entrar en muchos detalles, lo tramita mal, y los juzgados, cuando este asunto llega a los juzgados, Mena recurre, lógicamente, las resoluciones del Partido Socialista, y cuando llega a los juzgados le dan la razón a José Julián Mena y le dicen, mira, José Julián Mena ha sido expulsado de manera injusta por parte del Partido Socialista. Esto es lo que concluyen los juzgados. Y entonces, claro, el PSOE se ve con la necesidad de o abrir otro nuevo expediente o intentar acercar, porque ya se empiezan a quedar sin argumentos, acercarse a José Julián Mena, que sale fortalecido de todo lo que está ocurriendo. Y finalmente, bueno, pues lo que en las últimas semanas, meses hemos visto es que esa cacería se ha parado, o sea, se le ha dado fin y se han buscado acercamientos entre el Partido Socialista y José Julián Mena, que a día de hoy, bueno, pues todavía de manera oficial no está claro, o sea, Mena va a ser el candidato del Partido Socialista, pero todavía yo no he visto a dirigentes del Partido Socialista abiertamente reconocer sus errores, pedirle disculpas a Mena. ¿Quiénes creen ustedes que habría y confirmar que todo? Hombre, entre otras cosas, yo recuerdo en aquella época de crisis vino desde Madrid Santos Cerdán, el número 2 de Ávalo, es decir, Ávalo era el secretario de organización del PSOE de Sánchez, de la Federal, su número 2, el hombre fuerte también en esa secretaría de organización, vino aquí a Tenerife, al sur de Tenerife, se quedó en un hotel acompañado de Jorge González, el palmero, que era secretario de organización del PSOE en Canarias, ahí presionando a unos y a otros, sobre todo, evidentemente, presionando al sector de Mena, porque querían que reventase el sector de Mena para que tomase el poder, en este caso el sector que lidera Daci León.
Por cierto. Imagínense los intereses que hay detrás Cierto. de todo esto, porque están atacando a un alcalde que tiene la mayoría absoluta. Claro. Después de años de gobiernos de coalición canaria con mayoría absoluta también. Claro. Y quien tiene Será que muy años de corrupción, claro, coalición canaria. probada y sentenciada y, Y condenada. quien tiene que pedir perdón es la Dirección Nacional del Partido Socialista Ferraz y, por tanto, también, en este caso, es decir, la dirección que dirige en Canarias el propio secretario general, que es Ángel Víctor Torres. Por cierto, en este caso además también ahora contaba la propia Daci León, que saben que junto a los díscolos que echaron, montaron un partido más por Arona, en este caso se van a presentar y tratan de confluir y llegar a una alianza, están negociando con la formación política que registrada en Arona dirige desde La Gomera, pero está en Tenerife, el secretario general, el presidente, el hombre fuerte de la agrupación socialista La Gomera, que es Casimiro Curbelo. Por cierto, le prometieron, incluso lo desveló la propia Daci León, que ella iba a ser la candidata. Le dijeron, Daci, no te preocupes que tú vas a ser la candidata del Partido Socialista Arona. Y ella denuncia ahora que se siente absolutamente decepcionada por la dirección del partido, porque la dirección del partido daba bandazos, como ha dicho David. Bueno, traigo aquí este asunto por dos motivos. Por los tránsfugas y por quienes tenían y deben de pedir perdón a Mena y a Arona, que no lo han hecho. Ángel Víctor no lo ha hecho. Ángel Víctor, en realidad, yo creo que no ha calculado bien que sin Arona lo tiene jodido. Pero fue Pero parte bueno. de esta historia también. Sí, Pedro Martín, por cierto, Pedro Martín también. Fue no, parte. no, sí, a Pedro sí. Acaban ustedes de decir, Pedro Martín También, tampoco ha secretario pedido. general del PSOE en Tenerife. Pero miren, esta semana pasada yo he vuelto a grabar el programa que habitualmente grabo al inicio de temporada desde el centro comercial El Galeón. Justo antes de la pandemia grabé ese programa y acudieron en su día José Julián Mena y el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga. Lo cierto es que en esta ocasión... ¿Acudieron a la vez? Sí, sí. Pues yo creo que es de las primeras ocasiones que eso... No, el año pasado, me refiero a antes de la pandemia, hice ese programa y vinieron los dos. ¿Vale? Eso fue antes de la crisis. Antes de la pandemia, antes de que tú publicaras ese artículo, que fue la apertura de la caja de Pandora. A Luis García jamás se le vio por aquí y con la excusa de la pandemia, el deseo de David Cuesta quedó en eso, en deseo, porque al final nunca hubo una explicación clara, lógica, transparente del señor Luis García sobre el tufillo que incluso la Fiscalía Anticorrupción detectó. Sencillamente, no estoy acusando, estoy atufando. Tufillo, ustedes me entienden. Bien, pues este viernes pasado, ustedes lo van a poder ver el próximo viernes, tuve la oportunidad de hacer este programa nuevamente. Y allí en El Galeón se encontraron José Julián Mena y el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga. Y José Miguel Rodríguez Fraga dijo esto que ustedes van a escuchar. Se produce un problema en Arona que, bueno, porque de alguna manera no supimos gestionar, de alguna manera eso se rompió y pasamos un mal momento, ¿no? Yo con José Julián nunca he tenido ningún problema, porque yo no tengo ninguna culpa, no tengo nada que ver con esta historia. Y intenté ayudarlo todo lo que pude, no se pudo, no hubo camino. Y bueno, estamos donde estamos. Y ahora yo creo que ya agua pasada no mueve molino, hay que mirar hacia adelante, hay que mirar hacia el futuro. Y yo creo que hacia el futuro hay que darle respuesta a los vecinos y vecinas de Arona, hay que darle respuesta que yo creo que la exigieron en su momento y que yo creo que ahora hay que pedir perdón, porque creo que hay que pedir perdón, y yo desde luego lo pido, y iniciar un camino de decir, oye, esto no va a volver a pasar. A ver si, ahora hablamos, a ver si me gustaría escucharles. Hay que ver si este tipo de pronunciamientos se repiten, porque no hay cosa más grande que reconocer un error y asumirlo. Si de verdad se quiere y se aspira a ir hacia adelante, si lo que se quiere es jugar a la falsedad, a la trilería barata, pues pedir perdón cuesta muy poco. Pero lo cierto es que públicamente se ha pedido perdón. David, Óscar.
A ver, a mí me parece muy significativo lo que acabamos de ver. O sea, un documento audiovisual que hasta ahora, insisto, no se había producido. O sea, es más extensa la entrevista. Rodríguez Fraga no es solo el alcalde, es el presidente del Partido Socialista en Canarias, ¿no? Y yo creo que dando ese paso de primero reconocer el error y después pedirle disculpas a José Julián Mena, yo creo que es el camino adecuado en este caso para solucionar esas discrepancias internas. También es verdad que no les queda más remedio. O sea, la otra posición era la de enrocarse con los juzgados que no les han dado la razón, con la Fiscalía investigando y avalando los movimientos que dio José Julián Mena. Bueno, yo creo que esto era lo lógico, con un alcalde que tiene mayoría absoluta, ¿no? Yo creo que este es el paso que hay que dar, y yo creo que después de Rodríguez Fraga, que yo creo que le honra este gesto, deberían ir pues Pedro Martín y Ángel Víctor Torres y el resto de personas que, insisto, que capitanearon esa persecución contra En esa Mena. escala, al alcalde de Adeje, que además es presidente del partido, el secretario general del PSOE tinerfeño, es decir, su jefe de fila orgánico en Tenerife, y luego el secretario general regional. Por cierto, a mí me parece, yo reconozco un fracaso, no te olvides, Manolo, muy rápidamente, que estuvieron a punto de poner en juego la mayoría absoluta de uno de los municipios más importantes del PSOE en Canarias, que es Arona, que les costó durante mucho tiempo tumbar la hegemonía de Coalición Canaria, que ya tenía mayoría absoluta, y recuperó el señor Mena esa mayoría absoluta. Aprovechando esa petición de perdón, que, como dice David, hace grande además al quien lo asume y lo pide, ese reconocimiento, y a la espera de que ese perdón sea ya una costumbre. Aquí hay que acostumbrarse a que cuando se hacen las cosas mal se dimite, y a que cuando uno se equivoca hay que pedir perdón, carajo. Y también cuando uno es un golfo hay que decir que es un golfo, y cuando uno es un tránsfuga hay que decir que es un tránsfuga, y no estar con la boca chiquita, porque lo que hizo el PSOE en Arona fue tan enmierdado, tan mierdoso, que al final, fíjense, los tránsfugas, aquellos que además se quedaron con el acta y ahora están buscando cobijo con el sello de la deslealtad y otras tantas cosas más a sus espaldas en otras fuerzas políticas, que son José Luis Gómez, Luis García, la candidata aquí va a ser Dácil Reverón. Dácil León. Dácil de León. Y Pura Martín. Bueno, pues estas flores, Elena Cabello, Juan Sebastián Roque y Yurena García. Ahí los tienen ustedes. Les he puesto la cara de cada uno porque fueron parte de esta persecución, que al final, más que una persecución política, era una cuestión con el pueblo de Arona. Y vale, el PSOE de Madrid, el PSOE de Tenerife, el PSOE de Canarias, a lo mejor a Arona le importa un carajo, pero a un vecino de Arona, a un aronero, serle desleal a su pueblo sí que dice mucho y muy mal de quienes acaban de aparecer en pantalla. Fíjense ustedes la tremenda cagada del PSOE nacional, regional y de Tenerife, que al final la pandilla a la que ellos apoyaban se han convertido en los tramposos que se han quedado con sus actas y están buscando cobijo al ala o en el ala de Casimiro Curbelo o de Román Rodríguez. Es decir, que al final el PSOE se ha quedado esconchado y Arona ha pasado 2 años y medio paralizada. Porque les digo una cosa que es aún más grave. Estos señores que son José Luis Gómez, Luis García, Dácil Reverón, Pura Martín, Elena Cabello, Sebastián Roque y Yurena García siguen con su acta, siguen cobrando del ayuntamiento y siguen en los plenos, y si quieren enseño las actas, negándose incluso a las mociones, votando en contra incluso a las mociones que ellos mismos presentan. Que hay que ser gilipollas. O sea, presento la moción, poner una planta en medio de la plaza, votos a favor, votos en contra, y los toletes estos, los simplones, además de mamarse el sueldo y mamarse el acta, van y votan en contra.
yo me quedo con la explicación de Mena, porque claro, que lo diga yo, dicen, bueno, a lo mejor Manolo, pues yo qué sé, pues un vendido, y yo qué sé, puede ser. Pero es que lo explica el propio alcalde, no lo digo yo. Los proyectos de las necesidades de la gente, de reivindicaciones que ellos hicieron, Manolo, votaban en contra. Es inaudito. O sea, ellos iban al pueblo y las tiraban en contra. Iban al pueblo, levantaban la bandera de la reivindicación en Guargacho, en el Valle, en los cristianos, de propuestas que ellos decían que tenían que hacer, Coalición Canaria, Partido Popular y los tránsfugas, y votaron en contra de 19 millones de euros. Pero no hace nada. Hace apenas un mes atrás llevamos el asfaltado de 30 calles. Votaron en contra de las calles porque no había ningún argumento, sino el no, el rencor, el odio en contra de los vecinos de Arona, no de este alcalde, que lo que ha hecho es llevar la iniciativa y hacer avanzar inversiones en el municipio, en un contexto que nos exigía de nosotros dar respuesta, de haber obras, de haber dinamismo económico y de posiciones que no se entienden. Votaron en contra de $500.000 de euros para hacer el parque en Guargacho después de haberlo adquirido. Y así es la suma de ese bloqueo permanente que están pensando en sus intereses personales, no en los intereses de los vecinos. Y eso es a lo que ha estado sumido Arona, y que no cambian y enmiendan esa actitud, sino que ahora votan en contra sin ningún discurso, sino el discurso del odio. Y eso no conduce a nada. Con todo esto que hemos tenido en contra, las cosas se han ido haciendo. Hubiera querido ir más rápido, pero cuando no impera el sentido común, sino que impera los egos personales, esos afanes de medidas de poder, eso no lo entiende el conjunto de ciudadanos. ¿Saben lo que propició la ambición del PSOE de Canarias y de España y de Tenerife? Lo digo porque todos ellos participaron de esto. Propició odio. Ahí lo acaba de decir el alcalde. Odio. Odio incluso de quienes gobiernan, quienes tienen las actas, para atacar, votando en contra a lo que beneficia a los vecinos. Así que ojalá y esto sirva de lección y el PSOE aprenda que cada vez, insisto más, se parece en las prácticas, en algunas prácticas, a Coalición Canaria. Así que nos vamos a publicidad, a la vuelta seguimos con más asuntos. Canarias al Día. Patrocinan este programa Vodafone, Poema del Mar Gran Canaria, Egatesa, Multicentro Comercial El Trompo, Faicanes Vivir Sin Plagas, Mogán Mall, Mafre, Grupo Número 1, McDonald's. Gracias por seguir esta transmisión en directo a nivel regional, como siempre, y también a través de YouTube, de Facebook y de Twitch, a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales y de nuestra emisión por miramtv.com. Gracias. David, caso mascarillas, porque, atención, lo advertimos, el asunto ha ido a una instancia superior. Sí, vamos, esto, vamos. Es una pena. Yo creo Lo que digo porque el juez que estaba llevando el asunto... La verdad que sí, yo tengo mis dudas, pero o sea, no es malo. O sea, no es malo que esto ocurra porque la Fiscalía Europea dispone de más medios y, por ejemplo, recuerden que se estaba investigando el rastro del dinero y si ese dinero presuntamente se había blanqueado para la compra de vehículos de lujo por parte del entorno del administrador de la empresa RR7, la empresa adjudicataria. Y claro, para eso se habían pedido unas comisiones rogatorias, que son unos permisos que se tienen que pedir a esos países. Claro, esto que ahora, que es la noticia que se conocía en los últimos días, la Fiscalía Europea ha asumido ya la investigación del caso Mascarillas, no de todos los contratos que en su día ya estaba investigando, sino en concreto del caso Mascarillas, de los 4 millones adjudicados por esas mascarillas que nunca llegaron a los hospitales
Canarios va a acelerar, va a hacer que sea más fácil la investigación y el seguimiento del rastro del dinero, porque lógicamente es mucho más sencillo la comunicación y la coordinación judicial con esos países que ahora pues tienen que decir si realmente ese dinero se ha movido, insisto, por algunos países del continente. La verdad es que lo que ha ocurrido es que el juez que instruye esto en el juzgado de instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria no tiene claro que las mascarillas o esos 4 millones salieran solo de las arcas del gobierno de Canarias, a pesar de que, como contábamos aquí la semana pasada, hay un informe de la intervención de la comunidad autónoma que dice que no se utilizaron fondos europeos para comprar esas mascarillas y por tanto no sería competente la Fiscalía Europea. Sin embargo, el juez tiene sus dudas y si las tiene, entiendo que será por algo, y ha aceptado esa petición de la Fiscalía Europea y le ha remitido el caso, le ha pasado el caso a la Fiscalía Europea, que va a ser quien va a tener que investigar todo esto. Insisto, a mí me da muchísima más tranquilidad. La Fiscalía Europea está muy alejada de las presiones políticas que puede tener la Fiscalía en Canarias y en España en general por su vinculación con el Poder Ejecutivo, que todos sabemos y que hemos comentado aquí tantas veces. A mí me da más seguridad. Es verdad que este juez no me había dado ningún tipo de duda, me había parecido que estaba haciendo una instrucción impecable, decidida y sobre todo rápida y ágil. Sin embargo, bueno, pues por cuestión de competencia será ahora la Fiscalía Europea quien lo lleve y vamos a tener caso mascarillas para largo. Y ojo que aquí, insisto, no va a haber perdón para los responsables de este asunto si finalmente se demuestra pues que hay una responsabilidad penal, ¿no?, en todo esto. Y parece que la defensa, además, también de los implicados, parece ser que ha pedido al juez instructor de ese juzgado número 7, instrucción número 7 de la capital Gran Canaria, que levante el secreto de las actuaciones. Y hoy, por cierto... Y la nulidad de las actuaciones, claro. Efectivamente, y hoy el presidente Torres ha vuelto a apelar a ese secreto de sumarios para rechazar esa comisión de investigación que pidió en el Parlamento Coalición Canaria del Partido Popular. A mí yo sí que es verdad que lo de la comisión de investigación a mí me parece un teatro. Efectivamente, porque históricamente las comisiones de investigación que se han creado en el Parlamento han sido un fracaso, aparte de gasto de dinero. Yo en todo caso, yo las veo útiles cuando el tema no está judicializado, no está en la vía penal, pero tú imagínate, cuando el tema está en la vía penal hasta paraliza otras vías administrativas, civil. Entonces, ¿cómo vas a ir tú por detrás a hacer para eso están los plenos del Parlamento, para hacer preguntas, para llevar propuestas, para debatir sobre el tema sin necesidad de investigar, cuando ya está investigando, fíjense ustedes, en este caso, nada más y nada menos que la Fiscalía Europea, ¿no? Hombre, cuanto más comisiones crean, más dinero ganan. Claro. Eso es verdad, bueno, eso lo contamos aquí también un jueves, recuérdalo. Efectivamente. Tenemos que hablar de esa caravana que hubo en La Palma, una caravana de protesta. Efectivamente, es una caravana, en este caso, organizada por los afectados, en este caso damnificados por la erupción del volcán de La Palma, una caravana que se celebró el pasado sábado, en este caso, pues en la zona del Valle de Aridane, concretamente partió, el recorrido fue por los municipios de los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte, en definitiva, donde está el mayor grueso de los afectados, que están pidiendo pues menos promesas, más cumplimiento, más realidades y más inversión, que es lo que están pidiendo efectivamente, porque ven que no llega el dinero, que no llega con la mayor agilidad. Las perras, tanto del gobierno de Canarias como del gobierno de España. Y con la de veces que fue, mira, llevaron al rey, a la reina. Para allá fueron reyes, fueron ministros. El presidente casi se empadrona en el volcán. Compadre, se hizo hasta un consejo de ministros, un consejo de comunidades autónomas. Se hizo de todo menos reconstruir La Palma. Sí, y además el lema era: sin financiación no hay reconstrucción. Es decir, menos promesa, más dinero y más inversión. Ese era el lema, ese fue ese recorrido, insisto, por el Valle de Aridane de cientos de personas. Por cierto, días previos, en este caso, de esa manifestación, de esa caravana que fue el sábado, la gente se indignó más porque se quedaron asombrados, lo contamos la semana pasada, cuando vieron familias, personas, ancianos de 90 años, incluso en silla de ruedas, entrando en esas casas, esas viviendas, contenedores que daban pena, con problemas de discapacidad que, insisto, eran pues patéticas. Si me permiten el término, patéticas, porque yo conozco casos de gente mayor con problemas de discapacidad en silla de ruedas entrando, que era la primera vez que salían de su casa en su vida, y entraban en esa especie de casas que no se sabe ni cómo se llaman ya. Bueno, vamos a ver esas casitas. Vamos a ver la política de viviendas para con La Palma. Miren. Que es la parte que se vende como bonita, la parte política, y luego está la parte B, que es la parte de atrás, ¿no? Que es lo que estamos viendo en la parte de atrás. Ahí atrás, que... Bueno, ¿sabes que hay gente que ni siquiera ha abierto la puerta a los contenedores, sino ha sido tanta la indignación que se han marchado sin abrir la puerta, ¿eh? Sí. Bueno, eso lo vamos a dejar. Vamos a ver la casa. Sí, vamos a ver un poquito qué es lo que hay. Mire la cocinilla.
Bueno, pues lo que tienen aquí es 3 módulos de cocina, con ni siquiera una placa vitrocerámica, sino para la media placa. Esto es lo que sería el salón, que si nos damos la vuelta, nos tropezamos Carlos y yo. Tienen toma de televisión, tienen solo en el salón, el resto. Pero hay algo que les decía, este contenedor, invierno y verano va a tener problemas de aire acondicionado y de calefacción. Se le ha instalado estos equipos que estuvimos viendo ayer. Esos equipos consumen aproximadamente entre 4 y 6.000 vatios y solamente el consumo de estos equipos les puede suponer 300, 400 euros al mes a cada vecino que esté utilizando este tipo de vivienda. Y lo comentábamos ayer, hoy en día, en vez de dar esos 50 millones de euros que se le ha dado a Unelco Endesa, haber planteado pequeñas plantas fotovoltaicas que se pueden hacer alrededor de esta urbanización, incluso aprovechando las azoteas de los contenedores, y que la energía fuera 100% renovable y a costo cero para todos estos vecinos de aquí del Valle de Ariane que han perdido sus casitas. Pues esto es lo que hay, vamos a verlo, vamos a ver, Carlos, seguimos por aquí. O sea, un módulo para un horno, media placa, media, 2 módulos de cocina, un fregadero, preparado ahora, si quiere poner un lavavajillas, una nevera y el termo, también eléctrico, O sea, prepárese cuando venga el recibo de la luz, termo eléctrico, aire acondicionado y calefacción, y lo que le pueda suponer a las familias el recibo de la luz cuando llegue a final de mes. ¿Se imaginan una persona con discapacidad, con movilidad reducida en un container, viviendo? Échanos Frankie, Ángel Víctor, Román, Casimiro, Noemí Santana. ¿Se imaginan a 2 personas mayores, una parejita de un señor, una señora de 70, 80 años, viviendo en esas condiciones? Si es que puede entrar algún familiar más en esa vivienda, gente que, oye, por la catástrofe se ha tenido que ir porque han perdido su vivienda a vivir a otras islas, como por ejemplo Tenerife, La Gomera, y ahora volver a La Palma para meterse en un container. Y han tardado, ¿cuánto se apagó el volcán? Ahora 1 año. 1 año. Miren, este fin de semana vi en la televisión canaria al cómico Darío López en un programa que produce una productora para la televisión canaria, por tanto, con dinero público se paga un programa que emite la televisión pública, que en un tiempo récord te montan una vivienda de la hostia, del carajo, y todo con materiales canarios. Frankie, ya no, porque no llamaste a Darío para que te dé la técnica, o a los productores de ese programa, para que te den los tiempos, las formas, para hacer algo más digno. De verdad, esta es la reconstrucción. Ustedes entienden la indignación de todas esas familias, y ahora la nuestra, que vimos cómo el dinero que nosotros enviamos llegó más rápido que toda la pila de millones que prometieron ministros, presidentes, reyes, que todo el mundo prometió. Y al final, el único dinero que realmente se ha visto de forma inmediata, rápido, sobre la marcha, y tardaron en dárselo a los vecinos, fue el dinero de nuestra gente, el suyo y el mío. De verdad, hay una ineptitud tan grande, Yo no digo que no haya voluntad de hacer las cosas. Yo no estoy diciendo que no haya interés por parte de los políticos que han pasado por allí en arreglar el problema. Pero es que, de verdad, al final, miren que lo dijimos una y otra vez, que al final, cuando se apagaron las luces, el volcán se parará. Esto al final iba a ser una mierda. ¿Qué es lo que es? Contenedores como casas. De verdad. De verdad. ¿Quién paga esa luz? ¿Quién vive ahí? Me gustaría ver a todo el Consejo de Gobierno
que celebren un consejo de gobierno, cada uno metido en un contenedor de esos y por videoconferencia. De verdad, estamos de verdad gobernados por simplones, por simplonas. Lo estábamos antes y lo volveremos a estar, porque desgraciadamente en esta tierra no hay altura política, ni voluntad. De verdad, la gente que se vaya a presentar a la política, lo acabamos de ver en Arona, va nada más que por el trasfulle, por las perras, por aparentar, por llegar, por utilizar el coche oficial y estallarlo. Coño, así no se puede ir por la vida. Pero esa es la Canarias que tenemos, esa es la Canarias que nos gobierna, esa es la tierra que nos gobierna, o está la tierra o la gente que nos gobierna esta tierra. La culpa nuestra, porque tampoco como pueblo tenemos miras, altura de miras. Es decir, oye, no podemos permitir que a la gente se les entregue estas viviendas. No se puede. No se puede permitir que pasen un año y las perras no lleguen, que se eternice, que la burocracia sea peor aún que las que había antes. No, señores, de verdad, basta ya. ¿Hasta cuándo? Volveremos a tener unas elecciones dentro de 8 meses y volveremos otra vez a quedarnos con esta cara y predicando en el desierto, con simplones de un color y de otro, que además ya están pactando cómo van a gobernar nuestro futuro. O levantamos las miras nosotros o no la van a levantar por nosotros, de verdad. No la van a levantar por nosotros. Lo siento por esa pobre gente, lo siento muchísimo. Te puedo decir una cosa, Manolo. Yo contaba la semana pasada, además, también, que según me contaba a mí una de las afectadas, es decir, la portavoz Fátima Ramos, cuando esta situación se denuncia públicamente, cuando se conoce en La Palma, además, ese vídeo que hemos visto en estos momentos, parece ser que el gobierno de Canarias reconoce esa situación. Incluso, según Fátima Ramos, se ofrece a acondicionar rápidamente los baños. Mira, Fátima Ramos, que se vaya para el carajo. No, vamos a ver, ¿cómo se puede ser que primero le montes una mierda de casa? Pero y ahora... No, Fátima Ramos es la portavoz de los afectados. Pero es que me da igual Fátima Ramos y quién sea. Ella me cuenta que, según le cuentan a ellos, otros afectados, el gobierno de Canarias a última hora reconoce esa situación. ¿Pero y de qué sirve, Óscar? No, pero que se presta a condicionar los baños. Pero que no hagan más mierda ya. A llevar algunas de esas Óscar, personas. Que no hagan nada ya. A llevar algunas personas de esas a las casas de Maneras del Paso e incluso a algunos ancianos llevarlos hasta centros de mayores a última hora. Miren, Óscar, se acabó. David, a Enrique Arriaga lo vemos el jueves en el repaso. Lo vimos el lunes y lo veremos también en el canal de YouTube de Mírame Televisión a la carta, el que quiera ver la entrevista entera, que merece la pena porque hablamos de muchos asuntos, las colas de la autopista, las guaguas gratis y cómo el Cabildo pues ahora mismo no tiene capacidad para asumir ese previsible aumento de la demanda, o del circuito del motor, que yo creo que dejó algunos titulares interesantes. Ojo, el jueves, Óscar Martín, David Costa, con mucha información aquí en Mírame. Nosotros vamos a seguir a continuación con el alcalde de La Laguna, aquí en directo, hasta ahora. Canarias al Día. Patrocinan este programa Vodafone, Poema del Mar Gran Canaria, Egatesa, Multicentro Comercial El Trompo, Faicanes, Vivir sin Plagas, Mogán Mall, Mafre, Grupo Número 1, McDonald's. Ya está con nosotros en directo para toda Canarias el alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez. Luis, bienvenido. Muchísimas gracias, Manolo. Un placer estar con ustedes. En casa y recién aterrizado, ¿no? Sí, apenas llevo 24 horas en la isla, se va a cumplir en media horita. Y sí, recién llegado de ese viaje largo. ¿Estabas en Cuba? Sí, estaba... ¿Qué hacías en Cuba, Luis Geray? Bueno, nosotros, como bien sabe, La Laguna pertenece a un grupo de ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad, en la que yo ostento el cargo ahora mismo, en la actualidad de vicepresidente. Justamente el fin de semana anterior en la actualidad eres vicepresidente de las ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, efectivamente. De esas 15 joyas. La Laguna. Sí, evidentemente está San Cristóbal de la Laguna
Y por otro lado, pues en ese fin de semana anterior, en el que también hubo una asamblea de las ciudades, pues bueno, me han elegido a partir del 1 de enero ser el presidente de este grupo tan relevante e importante que, como siempre se suele calificar a estas grandes ciudades, somos lo mejor de la marca España en el mundo desde el punto de vista O turístico. sea que a partir de enero te conviertes en presidente de las ciudades Patrimonio de la Humanidad. Efectivamente. Este fin de semana así se decidió de manera unánime por las 15 ciudades, por los alcaldes y alcaldesas, los 14 más concretamente que votaron en este momento, aceptaron la presidencia, que es rotativa y que me toca, pero también tiene que ser ratificada por los 15 Por tanto, alcaldes. estabas en Cuba en un acto de este foro, ¿no? Sí, la realidad es que bueno, la presidencia y la vicepresidencia del grupo siempre tiene representatividad en muchísimos congresos internacionales. En este caso el presidente actual tenía que estar en Asia y a mí me tocaba representar a las ciudades en Cuba en un congreso con la oficina del historiador de La Habana, en la cual bueno, pues tenemos una historia importantísima, cultura y sobre todo de trabajo, de conservación de nuestro patrimonio, de esos espacios catalogados por la UNESCO. Y la verdad es que fue muy productivo. Tengo que decir, Manolo, que no había estado en Cuba y la realidad que se vive en este país es, bueno, por mucho que te lo expliquen, si no vas y lo vives No de lo vas a primera mano, entender. no se entiende. Pero mira, voy a decirte que vengo con la sensación y sobre todo con la convicción de que los que estamos al frente de las administraciones públicas tienen que defender a ultranza la socialdemocracia que nosotros vivimos porque somos unos auténticos afortunados. Y por tanto, cuando uno viene con lo que se está viviendo fuera de este país, fuera de estas islas, sabe perfectamente que lo que estamos haciendo y lo que estamos defendiendo es darle, pues bueno, sobre todo una próspera vida a la ciudadanía en la que representamos, ¿no? Luis Geray, y casi no te ha dado tiempo de celebrar ese nombramiento, porque llegas y vas y te encuentras sobre tu mesa la dimisión del concejal Alejandro Marrero. Realmente hoy hemos hablado aquí en Mírame a nivel regional de Alejandro Marrero y de lo que le ha sucedido este fin de semana. ¿Tú cómo te enteras? Bueno, Manolo, permíteme empezar diciendo que yo lamento profundamente lo que ha sucedido este fin de semana. Yo nunca he escondido no solamente mi relación como compañero con Alejandro Marrero, sino también una amistad que me une con él desde hace muchísimo tiempo y por tanto cuando yo llego a Madrid de ese largo viaje en el día de ayer a las 3 de la tarde con retrasos, 3 y algo, y que íbamos al aeropuerto de Madrid y tengo conocimiento de toda la información que se te había vertido en los medios de comunicación, pues evidentemente en primera mano pues lo que intento es contactar con mi staff, con mi jefe de prensa para que me comente lo sucedido y ahí es cuando empiezo a recibir, bueno, pues digamos un goteo de información de lo que se había sucedido ese fin de semana. Tú estabas volando Sí. de La Habana a Madrid, ¿cierto? Sí, 11 de la noche salíamos de la ciudad de La Habana, en este caso 11 de la noche de Cuba, y llegábamos a las 3 de la tarde al aeropuerto de Madrid. Vale. Cuando tú abres tu teléfono en Madrid, ¿qué pasa? Bueno, pues me trasladan toda esta información de lo sucedido en la madrugada del día anterior y de que hay varios medios de comunicación que tienen una información sobre este asunto, ¿no? Sobre la cuestión que todos conocemos. A partir de ahí, pues lo que intento, dentro de las limitaciones, porque todavía seguíamos en Madrid, pues poner un poco de raciocinio en todo esto, de saber de dónde era la información, si era veraz o no era veraz, y a partir de ahí, pues evidentemente esperar, como no puede ser de otra manera, también un poco tener conocimiento. Que por un lado piensa que era el coche, un vehículo oficial de un concejal de tu equipo, que además es un amigo tuyo, con lo cual lo que puedes pensar es, oye, mi amigo, ¿cómo estás, no? La primera pregunta que me hago y pregunto es cómo se encuentra el concejal. Me trasladan que ya se ha identificado que está bien y a partir de ahí, pues evidentemente lo que exijo es que se me informe de primera mano de cómo está la situación. ¿Qué pasa? Que durante todas estas últimas horas me han informado de que existe en diferentes... se está recabando de diferentes maneras pues, esa información de lo sucedido, porque son varias cuestiones las que están implicadas aquí y también sobre todo está la policía local del municipio, está la policía de Tacoronte, está la Guardia Civil y bueno, como hasta ahora
todo lo que tengo es, digamos, trasladado por parte del equipo mío más íntimo. Permíteme que diga que hasta que no tengamos toda la información y sepamos bien la realidad de lo sucedido, pues no puedo trasladar más allá de lo que estoy comentando ahora mismo, ¿no? Y me consta que a día de hoy están abiertos a esas investigaciones y que, bueno, una vez que tengamos toda la información que se nos dará en las próximas fechas, pues estaremos en disposición de dar una opinión al respecto. También digo que, y por ponerlo en valor, en política hoy en día no se estila esto de presentar dimisiones, y cuando el concejal, reitero, toma esta decisión, primero aplaudo la decisión, me parece muy digno por su parte. Segundo, me parece valiente también, y lo que me traslada el concejal es que, bueno, que hasta que no tenga toda la información de lo que se pueda trasladar a la ciudadanía, él va a presentar la dimisión, ¿no? Y bueno, pues eso es aceptada en el día de hoy por mí, y ya hoy mismo he trabajado con el equipo para reestructurar las áreas que hasta el día de hoy llevaba. ¿Tú has hablado con él, con Alejandro? En este momento, a esta hora de la noche, he sido muy respetuoso, entiendo la situación y soy muy respetuoso con Alejandro. Sé perfectamente que los tiempos los tiene que marcar él. Cuando él se sienta con fuerza de trasladarme en lo sucedido, yo estaré, por supuesto, encantado de mantener esa conversación. Yo reitero, creo que ha sido bastante digna su postura, presentar la dimisión, y a partir de ahí pues tratar de buscar las explicaciones cuando él las tenga que dar. Sin embargo, si las quiere dar, las tenga que dar. Sin embargo, alcalde, hay quien te sitúa en reuniones que a mí no me cuadran si estás en Madrid o volando La Habana a Madrid y luego Madrid-Tenerife. No te sitúo en esas reuniones, es imposible, salvo que tengas el don de la ubicuidad. No solamente no tengo ese don, yo en el mundo actual, me parece que corre antes el chisme que la información veraz. Me preocupa muchísimo que hayan bueno, pues trasladado que yo estaba aquí en reuniones a las 6 de la tarde, cuando en ese mismo momento estaba pues volando, o incluso que había mantenido conversaciones telefónicas en pleno vuelo internacionales, materialmente imposible. Mire, yo lo que le puedo trasladar, Manolo, es que desde el minuto cero en el que nosotros tenemos esta información, lo primero que intento es dar tranquilidad y sosiego a la información que me estaba llegando. Imagínate, en este momento, después de llegar de este largo viaje, pues encontrarme con esta situación y sobre todo pues esperar a que me llegase toda la información para hacer yo también una composición del lugar y poder dar una explicación. A día de hoy, en esa información que, reitero, estamos recopilando, se ha dicho muchísimas cosas. Yo ahí no voy a entrar porque eso es un circo que no va a ninguna parte, y entiendo que en la situación donde está ahora mismo está este caso, pues necesitamos en todo momento esperar a la reacción y sobre todo a la información de la persona implicada. Luis Geray, y lo que es evidente es que hay un coche oficial inmerso en toda esta investigación. ¿Tú sabías que el concejal usaba el vehículo oficial para su uso particular? Vamos a ver. Los concejales, algunas áreas del ayuntamiento, disponen de un vehículo, en este caso con la Concejalía de Seguridad Ciudadana, que es la cuestión que estamos tratando, tiene un vehículo. No tengo conocimiento en ningún caso que se utilice para llevar a cabo gestiones fuera del ámbito profesional, de sus funciones como concejal. Evidentemente hay unas pruebas que indican lo contrario, pues por tanto hay una investigación, mucho más no puedo trasladar, pero sí me consta que este vehículo infinidad de veces no solamente duerme en el ayuntamiento, sino que también es utilizado por diferentes responsables del área de seguridad ciudadana. Ahora mismo lo que se ha trasladado a la sociedad, o lo que se ha visto en las imágenes, es que este coche está involucrado en una cuestión de tráfico, por tanto habrá que esperar a ver en qué circunstancias ha llegado hasta ahí. Pero al margen de esta cuestión, ¿cuál es la norma para el uso de esos vehículos oficiales? La norma está muy clara. El uso de los vehículos oficiales se tiene que realizar en la función o el desempeño de la labor del concejal o de la concejala, y por supuesto dentro del municipio, ¿no? Bueno, este asunto eres consciente de que va a dar para largo. Sí, mire, soy consciente, Manolo, soy muy consciente, y también sé perfectamente que intentarán pues, buscar la manera de seguir
haciendo un escarnio público de una figura, de una persona que ya no es concejal, porque a partir del día de hoy que ha presentado su dimisión y ha sido aceptada, pues tendrá todo su derecho a defenderse. Como comprenderá, yo en este circo no voy a entrar. Creo que nosotros tenemos que estar única y exclusivamente centrados en darle respuesta a la ciudadanía. Estamos comprometidos desde el primer momento con nuestros vecinos y vecinas del municipio y, por supuesto, esa es mi labor, estar centrado en todas y cada una de las peticiones, de las demandas de la ciudadanía lagunera. Luis Geray, antes en la tertulia, al principio, cuando hablábamos de este asunto, Óscar Martín comentó como que la relación tuya con Alejandro no era buena. ¿Tu versión cuál es? Para ti, ¿cómo era la relación? Reitero, lo he dicho con total contundencia. No solamente es una relación de compañero, de alcalde, de concejal, es una relación de amistad. Pero esto es público y notorio. Yo no tengo por qué estar dando más explicaciones al respecto. Lo que se pueda decir o no sobre esta cuestión, pues bueno, cada uno tendrá que defenderla. Yo sí le puedo decir que una vez que el concejal, en este caso exconcejal, ha decidido presentar su dimisión porque él mismo quiere defender lo sucedido, yo ahí tengo que poner, primero, distancia, pero sobre todo tener claro, porque así lo he ordenado en el día de hoy, que se levante informes periciales de todo lo sucedido para yo tener y hacer también una composición de lugar. Mi relación con Alejandro Marrero es y será, y se lo puedo confirmar, te lo puedo confirmar, ya que estamos hablando de siempre la misma, de amistad, por supuesto. Y mis puertas siempre estarán abiertas para lo que considero un amigo. Luis Geray, vamos a hablar de otros asuntos porque además estamos ya inmersos en la Navidad y estamos a las puertas de la Noche en Blanco. Que atención, la Noche en Blanco que va a ser día y medio en blanco. Bueno. Sí, porque esto ya lo vas alargando, compadre. La realidad es que la Noche en Blanco ha trascendido ya digamos, al ámbito municipal. Es un acto que espera la ciudadanía, es un acto que la gente me pregunta de la agenda desde meses antes, digamos el pistoletazo de salida a la festividad de la Navidad, y sobre todo es un impulso a nuestra economía, ¿no? A nuestros negocios, a nuestros empresarios, a la hostelería, a la restauración, a los artistas. Al final queremos hacer de la ciudad un lugar bastante atractivo, no solamente ya para los vecinos del municipio y las vecinas, sino también para el conjunto de Canarias. Y lo digo porque hace escasamente unas horas hablaba con un empresario y me decía que tiene incluso reservas de la isla de Fuerteventura que han llamado para reservar y que ha dicho: lo siento, no puedo. Hay gente que se pasa el fin de semana aquí, claro, por lo de la Noche en Blanco. Aparte, estamos hablando del mejor paquete que tiene ahora mismo en la zona comercial abierta del municipio. El día anterior vamos a proceder al gran alumbrado de Navidad, ¿no? Otra fecha destacada en rojo. Nos hemos convertido en un destino turístico de invierno. Eso es muy difícil dentro de nuestro archipiélago, pero la verdad es que la laguna se ha convertido pues como un atractivo el visitarlas, para sacarse esa fotografía, para disfrutar de nuestra ciudad a pie, para compartir este entorno. De las Navidades más lindas del archipiélago, La más linda, eso lo voy a decir yo. Permíteme, Manolo. Luis, ¿y cómo van a hacer este año para hacerle encendido, una buena iluminación y a la vez ser más restrictivos en el consumo eléctrico? Lo hemos medido mucho. En este caso hemos utilizado la nueva tecnología LED en luminarias de Navidad. Hemos hecho una reducción también en el horario de las luces a partir de la 1 de la madrugada, en la cual nosotros no vamos a seguir pues, iluminando la ciudad, porque también, como bien saben, con el cambio horario a partir de las 6 de la noche a las 6 de la tarde ya es de noche, ya oscurece, ¿no? Y por tanto nosotros a partir de ese trabajo que hemos hecho conjuntamente, también conociendo de primera mano las peticiones de los comerciantes, hemos intentado buscar las herramientas para ser consecuentes con la política que estamos realizando dentro del ayuntamiento. No olvidemos que el Ayuntamiento de La Laguna fue el primer municipio en decretar la emergencia climática de España, y nosotros estamos trabajando no solamente en la utilización de energías renovables, sino también estamos poniendo un trabajo sobre la mesa para crear de nuestros edificios públicos zonas de fotovoltaicas para poder nutrir a esas comunidades de vecinos también de energía limpia, y a su vez también estamos utilizando las energías limpias que ya estamos desarrollando dentro de nuestros edificios para iluminar este alumbrado en su mayoría.
aparte de todo esto, hemos hecho un sobreesfuerzo. Barrios y pueblos que van a estar pues, con una iluminación de primer nivel, que también es una demanda de muchos vecinos de esos entornos. Y lo que hemos hecho es un sobreesfuerzo, que lo pongo en valor desde el área de servicios municipales y obras de infraestructura, para que luzca sus mejores galas una ciudad que se viste, nunca mejor dicho, y permíteme la repetición del término, va a ser una ciudad engalanada. Por tanto, Luis, estamos hablando de que el viernes se hace el encendido. Yo invito a la ciudadanía, si me permite, Manolo, aquí en este medio, a que vaya rápido a coger sitio. Vamos a tener muchísimas novedades, vamos a tener grupos, vamos a tener espectáculos el mismo viernes, el día antes de la Noche en Blanco. O sea, el viernes ya realmente va a haber fiesta en la laguna. Efectivamente. Y después el sábado, la Noche en Blanco. Sí. O sea, 2 noches. Sí. ¿Ves cómo no me equivoco? Estabas en lo cierto. La realidad es que nosotros el viernes vamos a hacer una, digamos, muestra de que se puede compenetrar esa eficiencia energética con la vistosidad de nuestra ciudad y sobre todo darle una vitalidad a la ciudad pues muy importante, que va a ser también una especie de canalización de generación de economía. Y luego el sábado pues vamos a tener todo el día, desde las primeras horas de la mañana hasta última hora de la tarde, las 2 de la madrugada, para que también tengamos que respetar el descanso de nuestros convecinos. Una actividad bastante amplia y con una agenda cultural y de dinamización muy genérica para que todas las edades puedan disfrutar tanto de la noche del encendido, que va a ser un éxito, estoy convencido de ello, como también la noche más esperada por los laguneros y también, como he dicho, por la gente que nos va a visitar en este fin de semana. Luis, ¿piensa que esta es la vuelta ya a la normalidad de la Noche en Blanco? Yo recuerdo que justo antes de la pandemia se había celebrado una Navidad en la laguna espectacular y después llegó, desgraciadamente, la pandemia. Tú imagínate las ganas este año. La tristeza es que en estos últimos 2 años no hemos podido realizar esta fiesta como nosotros hubiésemos querido desde el principio, pero también nos reinventamos, fuimos capaces de apostar por una Noche en Blanco diferente, pero bueno, eso ya queda en el pasado y ahí como carta de presentación, pero sí es cierto, y lo tengo que decir, la Concejalía de Comercio ha hecho un esfuerzo sobrenatural, hemos trabajado de manera transversal, porque al final, cuando las cosas salen bien, es porque se hacen con mucho cariño, utilizando el raciocinio, pero sobre todo con ese trabajo conjunto que yo siempre pongo en valor dentro de todas las áreas del Ayuntamiento de La Laguna, que nos está dando estos resultados y que estoy convencido de que va a ser del agrado esta Noche en Blanco de todos. Porque incluso el dividir por horarios y por franjas de horario las actividades, pues la familia con sus hijos puede ir a visitar nuestra ciudad para disfrutar de actividades lúdicas para los más jóvenes. Al mediodía podemos disfrutar de una carta amplísima que tiene de gastronomía nuestro municipio y también por la tarde-noche disfrutar de actividades de dinamización de todo tipo, teatrales, culturales, musicales. Va a ser un auténtico espectáculo lo que vamos a poder disfrutar este fin de semana. Y a todo eso sazonado con lo que también espera mucha gente, ¿no? Ese selfie famoso de las alas como he dicho, como dice un famoso, ¿cómo se llama? No, bueno, da igual, no me acuerdo. ¿Llama el nombre? No me acuerdo, creo que se llama el típico de Tenerife, ya lo he dicho. Buenísimo, por cierto. Ha dicho que somos un reclamo y que dice, si no es verdad lo voy a decir. Dice algo así como que el sacarse las fotografías con las alas de la Plaza de Adelantado es el tercer monumento más visitado de todas las islas. Entonces, habla de monumento, pero vamos a decir que la verdad es que la Noche en Blanco, conjuntamente con el encendido previo, hace que la ciudad se convierta en un auténtico espectáculo al aire libre. Y Luis Geray, permíteme que vuelva al asunto anterior, pero por una cuestión lógica. Al dimitir un concejal, alguien tiene que ocupar, y más en estas fechas, ese área. ¿Ya tienes a alguien en mente? Sí, por supuesto. Nosotros entendemos que en el día conociendo toda esta situación, hoy he trasladado mi decisión de darle la competencia del área de seguridad ciudadana y lo he decretado así al concejal Badel Albelo. La portavocía la voy a proponer en la ejecutiva, que eso es una decisión que tiene que estar refrendada por toda la ejecutiva del partido en La Laguna. Lo voy a proponer para que sea también Badel Albelo el portavoz
del grupo municipal en el ayuntamiento, y mientras se tramita toda la documentación de la incorporación de la nueva concejala, que es Elena García, con la cual he mantenido una conversación hoy muy bonita, mantendré el área de Hacienda dentro de la alcaldía hasta que la incorporación de ella pueda delegar esas funciones. Luis Geray, no cabe duda de que llegaste a la política, no a la política, a la alcaldía, sin casi esperarlo, me refiero no tú, a muchos, entre ellos yo. Y has ganado con el tiempo valor, importancia. De hecho, eres un reclamo para el PSOE, eres un tipo al que yo escucho a Bermúdez, a Manuel Domínguez, hablar bien de ti. Me refiero, hacen referencia a tu trabajo y por supuesto a compañeros tuyos de partido. Probablemente el valor en ti lo han visto los ciudadanos, el respeto te lo has ganado con el tiempo y quizás tu partido lo está viendo ahora, un poquito tarde, pero bueno, en tu partido eso es muy normal. Pero mira, yo te quería preguntar, Luis Geray, mis compañeros David y Óscar ya empiezan a hablar de que se escucha, hay cierto roneo, cercanía entre Coalición Canaria y el PSOE. ¿Tú te ves en un pacto con Coalición Canaria? Yo quiero gobernar solo. Si puedo conseguir el apoyo mayoritario de la ciudadanía del municipio de San Cristóbal de la Laguna, que no quepa ninguna duda que lo voy a luchar con todas mis fuerzas. Ahora bien, la política yo la concibo como el arte de entenderse. Y no vengo aquí a confrontar, ni mucho menos a buscar enfrentamientos, porque ya la gente en la calle está bastante cansada de ese mensaje que a veces denota tanto la política. Y por tanto, ahora mismo mi única ambición, porque es loable cuando uno tiene ambición en la vida, que parece que no se puede decir públicamente porque enseguida te señalan, es conseguir el respaldo mayoritario de la ciudadanía. A partir de ahí, el 28 de mayo del año 2023, veremos qué va a suceder. Pero mire, yo tengo claro cuál es el objetivo. En La Laguna llevábamos mucho tiempo de coaliciones. A día de hoy puedo decirte, Manolo, que nosotros tenemos un pacto que goza de una salud envidiable, de respeto, de lealtad. Siempre, evidentemente, hay confrontación interna, como en cualquier familia o en cualquier casa. Pero la realidad es que hemos dado un ejemplo de gestión, y eso no lo digo yo, ahí están los datos y la información que pueden ustedes recabar como periodistas, ¿no? De cómo nos encontramos en el Ayuntamiento de La Laguna y cómo está. Yo huyo siempre de ese intento de enfrentamiento que existe en la política municipal y otras instancias. Yo hablo del Ayuntamiento de La Laguna porque es lo que conozco. Yo he venido del Ayuntamiento de La Laguna y conozco perfectamente que la gente estaba harta y efectivamente cansada de lo que sucedía, ¿no? Y la realidad es que, bueno, pues con muchísimo trabajo, con esfuerzo, sacrificio, hemos dado una estabilidad con un trabajo conjunto de diferentes formaciones políticas que, bueno, los resultados... Ellos tienen una oposición hedionda, cochina, lo digo yo. Yo siempre he sido muy... Sucia, sí. Manolo, siempre he sido muy respetuoso con los posicionamientos de todos y cada uno de los sí, pero se puede ser respetuoso, pero siempre... al final se gobierna y se hace oposición para el vecino. Y hombre, yo he visto cosas, prácticas hediondas, y las he denunciado públicamente. Yo lo sé, y también hay que decir que en momentos convulsos has sido valiente, lo has dicho públicamente, ese escarnio que se intentó hacer hace escasamente unos meses. Pero mira, yo siempre he dicho que uno es lo que practica, no lo que dice que va a practicar. Y aquellos que están ahora mismo diciendo lo que van a hacer han tenido un tiempo importante para demostrarlo y no lo hicieron. Por tanto, ahora no son creíbles. Y yo creo que, termino con esto, en política uno tiene que ser coherente. Y a día de hoy, nuestra carta de presentación es clara y nítida. Está ahí, la ciudadanía tendrá que decir en los próximos 6 meses si quiere un alcalde que está dispuesto a sacrificar su propia vida. Y lo digo en el sentido más amplio de la palabra. Yo quiero que mi ciudadanía viva en un paraíso mientras que yo vivo en un infierno.
porque para eso soy alcalde. Y si lo tengo que hacer y lo sacrificaré, lo haré. Oye, Geray, nos vamos a ir ya. Vente más a menudo, que te prodigas poco en esta casa. Pero mira, el chiquillo, ¿cómo está? Bueno, cada día me sorprende más, llevaba unos días sin verlo. Por eso te decía. Y la verdad es que estoy alucinado con las capacidades motrices que tiene y es un verdadero amor. No te voy a decir soy padre, tengo una familia maravillosa y encima el niño cada día nos sorprende mucho más. Estamos encantados. Esta sería la primera Navidad ya consciente, ¿no? De que vienen los Reyes, sí, la noche en blanco. Bueno, permíteme que haga esta sonrisa, pero es que estás hablándome de algo. Es que al final lo eso más es lo que importante. te tiene que quedar. Yo la verdad que estoy muy contento del niño que tenemos y sobre todo de que Hugo cada día nos demuestra a nosotros que vale la pena luchar. Gracias, Luis Geray. Muchas gracias, un placer enorme. Un beso para Hugo y un beso para mi querida Yaisa. Señores, y para todos ustedes, gracias por vernos. Canarias al Día. Patrocinan este programa Vodafone, Poema del Mar Gran Canaria, Egatesa, Multicentro Comercial El Trompo, Faicanes, Vivir sin Plagas, Mogán Mall, Mafre, Grupo Número 1, McDonald's.